Ok, bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, vamos a ver de qué maneras podemos ir reaprovechando el trabajo que nosotros vayamos construyendo en Affinity, ¿sale? Hace unas clases vimos un ejercicio de simetría, algo como este, ¿se acuerdan? Que agarramos y creamos lo que vendría siendo una cuadrícula personalizada para que nosotros pudiéramos en determinado momento ir trabajando en uno de los símbolos e ir creando una simetría, ¿no? Por ejemplo, si iba dibujando aquí y vamos creando la simetría en todo el documento, ¿no? Entonces, si yo agarraba y ocultaba lo que era las líneas que tengo de guía, iba yo teniendo un diseño simétrico, ¿no? Entonces, esta parte lo voy a deshacer. Ahí está. Me habían preguntado que si podíamos guardar la cuadrícula, el documento y volverlo a usar. Y les había comentado que sí, o sea, siempre podemos darle clic, guardar como, y guardamos digamos que este documento así tal cual, ¿no? De hecho, yo aquí lo tengo, es el que se llama simetría y es un documento de Affinity Designer y pues con él lo puedo seguir trabajando, ¿no? Pero también tenemos la opción de hacer lo siguiente. Si yo me voy aquí en archivo, ¿sale? Y le doy clic a exportar como plantilla. Maestro, no se ve su pantalla. No se ve. Entonces no la veía compartir. Tiene ratito que se lo puse. Ok, no me había dado cuenta. Bueno, entonces, básicamente lo que les estaba yo platicando era de que teníamos, ¿se acuerdan de este trabajo? Que íbamos creando aquí en el grupo de símbolos, podíamos ir creando trazos. Por ejemplo, vamos a trabajar aquí sobre este rectángulo y vamos a pintar, por ejemplo, de color azul, ¿no? Vamos a hacer un poquito más grueso el trazo y podíamos ir creando lo que eran las simetrías, ¿no? Era el trabajo que el ejemplo que vimos creo que hace 2 o 3 clases, ¿no? Entonces aquí yo puedo ocultar y tengo lo que viene siendo pues una simetría, ¿no? Unos patrones y digamos que me habían hecho la pregunta que si este trabajo se podía reutilizar y yo les comenté que sí, que pues le damos en archivo, le damos guardar como y podemos guardar el trabajo antes obviamente de crear lo que viene siendo el diseño, ¿no? Para volverlo a reutilizar y abrir un documento cada vez que pues que creáramos crear una copia del documento cada vez que fuéramos a trabajar con la cuadrícula, ¿no? Pero también podemos hacerlo guardando el documento a modo de plantilla, ¿sale? Ustedes pueden crear un documento, no necesariamente ¿no? Sino digamos que puede ser una publicación, por ejemplo. Entonces esa publicación digamos que la van a volver a reutilizar, es una distribución de elementos que les gustó, tienen sus guías, tienen sus marcas, entonces podemos guardar esa publicación como una plantilla, ¿no? Algo muy parecido a lo que vimos en PowerPoint cuando ustedes creaban sus patrones, ¿no? O creaban sus plantillas. Entonces, para hacerlo en Affinity, le damos clic en archivo y le damos clic aquí a exportar como plantilla, ¿sale?
Yo ahorita ya creé una carpeta llamada plantilla, pero ustedes aquí en este momento ustedes pueden darle también elegir una carpeta, ¿no? Entonces yo ahorita, como yo ya la elegí, ya no me da ahorita la opción, pero nosotros cuando le damos clic en exportar, la primera vez nos va a pedir que creemos una carpeta donde se van a guardar esas plantillas, ¿sale? Entonces, en el momento que ustedes lo exporten, en esa carpetita se van a ir guardando, ¿no? Igual, y pueden agarrar y le dan nueva carpeta y lo guardan en otro lado, ¿no? Entonces, cuando hacemos esto y lo guardamos con esta extensión, Affinity Template, AF Template, ¿sale? Es una plantilla que nosotros podemos compartir, podemos reutilizar, ¿sale? Ok, entonces cuando vayamos a trabajar, voy a cerrar esta, ¿sale? Le voy a decir que no. Le voy a dar nuevo. Ok. Y aquí en la parte de plantillas, ¿sale? Bueno, perdón, aquí es donde agregamos la carpeta. Me equivoqué ahorita. Aquí es donde agregamos la carpeta, ¿no? Yo aquí tengo una carpeta que se llama plantillas, es la que les mostré hace un momento, donde la estaba yo guardando. Entonces, esa carpeta donde ustedes ya guardaron la plantilla, la pueden seleccionar, le dan añadir carpeta o pueden añadir alguna otra, ¿sale? Entonces, yo en esta carpeta que tengo aquí, le voy a dar clic en añadir. Aquí es donde yo seleccionaría otra carpeta, ¿sale? Pero ahorita con esta que yo ya tengo creada, yo ya tengo una plantilla que se llama simetría, ¿sale? Y cuando yo le doy crear, me crea automáticamente este documento, ¿sale? Entonces yo en este punto ya estoy creando plantillas para trabajar, en este caso, este tipo de diseño simétrico, ¿no? Podemos, por ejemplo, también vamos a crear una nueva. Le voy aquí a dar en nuevo. Y vamos a crear una de 256 por 256. Ahí lo voy a dejar en 72. ¿Sale? Y le voy a dar crear. ¿Sale? Este tamaño que voy a manejar lo voy a dejar así como está. ¿Sale? Tengo las guías. Está. A ver, no me acuerdo de cuánto la creé. A ver, permítanme tantito. Sí, 256. No me acordaba. Ahí está. Entonces, voy a crear una guía de este tamaño. Perdón, una plantilla de este tamaño. Y le voy a dar exportar como plantilla. Ahorita solamente lo voy a dejar así, ¿sale? Para manejar el tamaño. Le voy a dar exportar como plantilla y a esta le voy a llamar icono, ¿sale? Le voy a dar guardar. Okay. Aquí, por ejemplo, podemos agregarle lo que vienen siendo marcas, guías, etcétera. Ahorita solamente lo voy a dejar así, ¿sale? El documento en sí no se guardó como un documento, sino se guardó como una plantilla, ¿sale? Entonces, cuando yo le dé clic aquí en nuevo, me voy a plantillas y ya tengo la plantilla del icono, ¿sale? Entonces aquí le doy crear y ya tengo la plantilla con las guías, en este caso, configuradas, ¿sale? Entonces, digamos que esta opción que tenemos de exportar las plantillas nos va a servir cuando ya hemos hecho, digamos que el maquetado de un trabajo, el cual pensamos que lo vamos a poder volver a utilizar, como por ejemplo este de la simetría, ¿sale? Si ya lo tengo hecho una vez estas guías, pues ya no necesitaría yo volver a construir toda la cuadrícula cada vez que yo vaya a crear
un efecto, ¿no? O algún trabajo con esta plantilla, ¿sale? ¿Preguntas? Sí, sí se está grabando. Ninguna. Ok. A ver, ¿qué se podría hacer si queremos hacer algo en Affinity Designer? Enviarlo, pero que no se vean los trazos o todo lo que hemos hecho en las capas y no se vea, pero que se vea en Affinity. Bueno, hay diversas opciones para exportar un documento, pero si tú el documento lo guardas, digamos que un documento de Affinity, siempre que tú lo abras como documento de Affinity, se va a ver digamos que todas las capas, porque el documento de Affinity en sí es un documento que soporta capas, ¿sale? Entonces, cuando tú guardas ese documento y lo envías, digamos que si se va a abrir en Affinity, van a ver todo el flujo de trabajo, o sea, todo. Por ejemplo, las guías tú las puedes ocultar cuando guardas el documento, o le puedes poner la opción de no mostrar guías, pero la persona que lo abra al momento de mostrarlas, si hay guías puestas, pues las va a ver, ¿no? A menos que las quites antes de guardar el documento. Entonces, un documento de Affinity es como un documento de Photoshop, o sea, guarda todo, guarda todas las capas y guarda todo lo que viene siendo el pues el trabajo en sí, por así decirlo. Ahora, tú, por ejemplo, si si tú quieres que solamente vean el resultado de tu trabajo, se exporta como una imagen. Y de hecho, ahorita vamos a ver esta parte igual de exportar el documento. Hay diversos tipos de archivos que se pueden exportar, cada uno con sus características. Pero digamos que quieres generar no sé, vas a crear pues un dibujo, una imagen que vas a usar en una presentación de PowerPoint, pues lo guardas como JPG, como PNG, y ese archivo pues va a ser una imagen. Quieres, por ejemplo, maquetar un cartel, lo puedes maquetar, lo guardas como imagen, y y pues van a ver tu trabajo, pero no van a poder ver, digamos, no van a tener acceso al documento de Affinity, ¿no? Vamos a ver como una fuente, un archivo fuente, el documento de Affinity, y el resultado, pues las imágenes, ¿sale? Ok, entonces vamos con otra manera en la que podemos reutilizar lo que viene siendo los documentos, ¿no? Los trabajos, y aquí pues vamos a aprovechar y vamos a ver un poquito de lo que viene siendo la parte de Persona Pixel, ¿sale? Ok, entonces aquí voy a cerrar, voy a crear un archivo nuevo. Lo voy a crear desde los ajustes, ¿sale? Ahora bien, imagínense que ustedes, pues ahorita voy a crear algo así muy rapidito. Vamos a ver, vamos a crear un cubo. Vamos a crear aquí la isométrica, ¿vale? Y vamos a mostrar el panel isométrico. Ahí está. Entonces vamos a crear esto así rapidito.
está. Seis por 6, ahí está. Vamos aquí al lado y creamos también. Buscamos el plano. Y le voy a dar una vez aquí y creamos el que sigue. Ahí está. Tenemos aquí un cubo. Vamos a cambiarle nada más los colores. Vamos a ponerle azul. Ahí está. Ahí está. Digamos que creamos este cubo, ¿sale? Ayer estuvimos haciendo ejercicios de crear tipos árboles, crear rocas, etc. Entonces digamos que ustedes crean un elemento que quieren volver a utilizar. Digamos, no sé, para su escuela, ¿no? Crean su lista de elementos y digamos que van a editar carteles o algo y de repente quieren reutilizar alguno de estos elementos. Siempre podemos agarrar y abrir el documento donde ya lo trabajamos, copiarlo y llevarlo, ¿no? a otro documento. Por eso no hay problema. Pero también podemos apoyarnos de lo que viene siendo los recursos, ¿sale? La opción de recursos. Entonces le voy a dar clic a la opción de recursos que tengo aquí, ¿sale? Y por ejemplo, aquí van a aparecer los recursos divididos por categorías y subcategorías, ¿sale? Entonces, en este caso, estos son unos que trajo el programa, ¿sale? Son básicamente iconos para interfaz de iPhone y de iPad, ¿sale? Nosotros podemos crear nuestras propias categorías. Le voy a dar aquí, crear categoría, ¿vale? Y por ejemplo aquí le podemos cambiar lo que viene siendo el nombre a la categoría, ¿no? Le voy a cambiar acá y vamos a ponerle clase, ¿no? ¿Sale? No la actualizó, se atoró, ya está, ya lo actualizó, ¿sale? Y esta es una subcategoría. Entonces aquí le podemos también cambiar el nombre y podemos ponerle cubos, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Ahora yo ya tengo aquí tres categorías, perdón. La de iOS 12, esta de Frankentoon, que ahorita les voy a mostrar qué es, y lo que viene siendo la categoría de clase, ¿sale? Entonces lo que voy a hacer es que voy a agrupar esto y vamos a ponerle cubo, ¿sí? Y teniendo seleccionado mi cubo, vamos a darle clic aquí y le vamos a decir añadir desde la selección, ¿sale? Entonces ya tengo lo que viene siendo un cubo en lo que vienen siendo mis recursos, ¿sale? O sea, ya creé un cubo que yo puedo reutilizar en futuros trabajos aquí en mi galería, por así decirlo, en mi galería de recursos, ¿sale? Entonces yo puedo crear más elementos. No sé, vamos a poner aquí vamos a crear una subcategoría y vamos a llamarla, no sé, triángulos, ¿no? ¿Sale? Entonces está un poquito tardado, como que se atora. Ahí está. Voy a crear este triángulo así nada más. Es que me lo creo en el plano. Voy a crear el triángulo así sin que lo cree en el plano. Ahí está.
Ahorita estoy agregando así cosas al azar, igual y no y pues obviamente la idea es agregar cosas más elaboradas, ¿no? Entonces ya tengo mis cubos, ya tengo mis triángulos y pues básicamente así podemos ir creando nosotros nuestros elementos de trabajo para que luego los podamos, digamos que, ir reutilizando, ¿no? Entonces vamos a cerrar este documento, no lo voy a guardar, ¿sale? Y ahora cada vez que yo abra un documento y despliegue lo que vienen siendo mis recursos, me vaya yo a vista, estudio y habilite el panel de recursos, yo voy a poder reutilizar los documentos con los que ya estaba yo trabajando, ¿sale? Entonces aquí ustedes pueden ir elaborando su propia galería de elementos. Entonces ya cuando de repente tengan que hacer un documento, con esto lo pueden ir reutilizando, ¿no? O sea, de repente, no sé, hago publicaciones cada semana, y hay elementos que ya creé y no quiero volverlos a crear desde cero, pues los vamos jalando aquí y vamos creando ya solamente la composición a partir de una galería de elementos que ya tengo creada. Y la ventaja de que son elementos vectoriales es que yo los puedo reajustar, ¿sale? Les puedo cambiar los tamaños y no vamos a perder definición. Y además puedo modificarlos porque puedo visualizar todas las capas del documento, ¿sale? ¿Preguntas? Todavía. Ok, bueno. Ahora bien, vamos a regresar a los recursos. También nos podemos exportar. Si nosotros le damos a exportar, se va a crear un archivo con esta extensión AF Assets, ¿ok? Ese archivo ustedes lo pueden enviar a otra persona o incluso lo pueden ir guardando por si de repente tienen que volver a instalar el programa. Simplemente vuelven a cargar sus recursos para que los vuelvan a tener, ¿sale? O sea, ustedes crean su grupo de recursos, de assets, y los pueden tener almacenados. De repente tienen que formatear la computadora, vuelven a instalar. Cuando instalamos desde cero, todos esos assets que nosotros creamos ya se van a perder, ¿sale? Porque digamos que la instalación nueva del programa no los incluye. Pero si ustedes los tienen respaldados de esta manera, los exportamos. Le podemos poner aquí, no sé, mis assets o assets clase, ¿no? O vamos a ponerle recursos clase, ¿no? Lo guardan y ustedes se lo pueden mandar a alguien si quieren compartirlo, o pueden, como les decía, almacenarlos y posteriormente le vamos a dar importar recursos y solamente es cuestión de seleccionar recursos clase. En este caso le damos a abrir y vamos a cargar los recursos aquí. Vamos a borrar de hecho esta categoría, eliminar categoría, ¿sale? Esta. Una vez que la eliminen, no hay deshacer, ¿eh? Se pierde y a menos que la tengan respaldada, no la pueden volver a usar, ¿no? Entonces, la vamos a importar. Le vamos a dar recursos, que puse recursos, le damos a abrir y ya volví a importar lo que viene siendo esta galería de recursos, ¿sale?
Ahora, los recursos regularmente se suelen hacer, o sea, no sería algo, digamos que idóneo, que crearan una sola categoría de recursos y sobre esa categoría crearan todos los recursos, ¿sale? Regularmente se suelen crear por temas, ¿no? O por estilos. Por ejemplo, si van a trabajar con estilos, no sé, de neón, edificios neón o ciudades neón, cosas así, los elementos pueden poner edificios. Por ejemplo, la clase podría ser, no sé, neón, ¿no? Estilo neón. Y pues pueden poner ahí, no sé, como subcategorías, edificios, luces, autos, que vayan de acuerdo al estilo, ¿no? No sé, crean algo que tenga que ver con una escuela, entonces le ponen recursos escuela y le ponen aquí sillas, edificios, mesas, etcétera, ¿no? La idea es de que vayan categorizados, porque si luego agregamos todos los recursos en una sola categoría, caemos en que vamos a tener, digamos que saturado todo en una sola categoría, y si se pierde esa, se pierde todo. Además de que va a ser más difícil poder ir administrándolos, ¿no? Y tener accesos a ellos. No es lo mismo, por ejemplo, que yo diga aquí me voy a mis iconos de iOS. Sí es cierto, tengo muchas subcategorías, pero todas tienen que ver con diseño de interfaces para iPhone o para iPad, ¿no? Entonces, más que nada, para eso sirven lo que vienen siendo estos recursos. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿O todavía? Todavía. Ok. Bueno. Bueno. Ahora vamos a checar un ejemplo de esto, de los recursos, pero a su vez vamos a aprovechar este ejemplo para lo que viene siendo dar un vistazo a lo que viene siendo el Persona Pixel, ¿no? Bueno, así rapidito, el Persona Pixel es, digamos, que un espacio de trabajo donde vamos a tener herramientas para trabajar con píxeles, ¿ok? Esto no sustituye al Photoshop, digamos que es una extensión de la herramienta que nos va a permitir hacer ciertos ajustes en la imagen sin necesidad de, digamos que de irnos a Photoshop, o en su caso, si tienen la suite de Affinity, de irnos al Affinity Photo, ¿sale? Entonces, la Affinity Photo, como les comenté al principio del curso, es la versión de Photoshop, por así decirlo, ¿sale? Es el rival de Photoshop, o el equivalente a Photoshop, claro, con sus diferencias, pero digamos que es la versión de Photoshop de la compañía de Affinity, ¿no? Entonces, si ustedes quieren hacer una edición más como la que sería con Photoshop, tendrían que trabajar con lo que viene siendo Affinity Photo, ¿sale? Pero si de repente ustedes quieren hacer ciertos toques, digamos que enriquecer un poco el trabajo que hicieron en la parte vectorial, para evitar tener que, digamos que exportar este trabajo a Photoshop, pues nos vamos aquí directo a Persona Pixel y podemos agregar ciertos detalles, ¿sale? Entonces, vámonos aquí a esta página. Estas se las voy a compartir, ¿sale? Es un tutorial de... si no me equivoco, es digamos que parte de los mismos tutoriales de Affinity, o sea, hecho por un artista, ¿sale? Pero
tiene que ver con por parte de la compañía también, si no me equivoco. Entonces, aquí nos dan, digamos que una pequeña explicación de cómo trabajar con los isométricos y un ejemplo de lo que vienen siendo los isométricos, ¿sale? Es un poquito de lo que estuvimos haciendo ayer, ¿sale? Entonces, aquí quiero recalcar dos cosas. Fíjense que estos dibujos, aquí sí se ven planos y aquí tenemos ciertas texturas, ¿sale? Estas texturas fueron hechas en el Persona Pixel. Digamos que con un pincel fueron dándole sus retoques a lo que vienen siendo los vectores, le crean una capa de píxel para darles, digamos que ese efecto, ¿sale? Que se ve aquí, ¿ok? Y lo otro que queremos recalcar acá es que nos comparten aquí los assets que elaboraron, ¿sale? Entonces vamos a aprovechar también para ver cómo están hechos los assets. Entonces, esta página se las voy a dejar ahí en el Classroom. Y si gustan pueden entrar, pueden darle un vistazo. Y si le dan clic a este botón, se van a descargar lo que vienen siendo los recursos, que es prácticamente lo que acabamos de ver, ¿no? Le van a dar clic aquí, le van a dar importar recursos, seleccionan el archivo que descargaron de aquí y los recursos van a aparecer en esta categoría que se llama Frankentoon School Island, ¿ok? Esta categoría de recursos o este paquete de recursos tiene 4 subcategorías, que es la parte de árboles y pasto, rocas y tierra, por así decirlo, nubes y los elementos principales, ¿no? Entonces, estos assets nos los comparte la autor, no sé qué sea, y nosotros podemos ir viendo cómo el autor los fue creando, qué efectos les fue dando, ¿sale? Entonces lo único que tendremos que hacer es arrastrar uno de estos assets y voy a quitar lo que viene siendo la cuadrícula para que podamos verlo mejor, ¿sale? Entonces aquí tenemos este asset, este arbolito, y fíjense que todo está en un grupo. Aquí le puse una capa de ajuste que le da ese efecto, ¿no? Juega con la iluminación de la capa de ajuste, con las curvas, ¿sale? Entonces, con esto le da ese efecto, ¿no? Estas son las curvitas que tenemos por acá, ¿sale? Entonces podemos ir visualizando, ocultando lo que vienen siendo los elementos, ¿ok? Y la que quiero mostrar, vamos aquí, fíjense en esta curva que tenemos aquí, ¿sale? Esta curva tiene adentro una capa de píxel, ¿sale? Entonces vamos a acercarnos más. Y esto es lo que yo les decía, el efecto de que se ve así como que granuloso está hecho porque tiene una capa de píxel. Si yo la oculto, vean cómo se ve el color parejo. Tiene un degradado. Aquí podemos ver que el relleno, con la herramienta de relleno, es un degradado que viene de un verde fuerte a un verde más claro en este sentido, pero lo que le alcanza a dar este efecto así granulado es la capa de píxel. Vean cómo cambia, ¿sale? Y esta capa de píxel está hecha, la voy a mover, vamos a ver si está.
Bueno, no me deja sacarla. ¿Cómo está? La vamos a sacar aquí afuera. Listo. Vean. Es una capa de pixel que está hecho en Persona Pixel. ¿Sale? Entonces, entre las herramientas que tenemos en Persona Pixel, tenemos un pincel. ¿Sale? Solamente que el pincel que se usó para darle este efecto no lo tenemos, porque es un pincel que usó el artista. Pero, por ejemplo, podemos seleccionar alguno parecido. ¿Sale? Y podemos pintar sobre. En este caso, si decido pintar, voy a pintar sobre la capa del pixel. Pero aquí podemos crear una capa nueva. Y en esta capa de pixel nueva es donde pintaríamos, ¿no? Entonces, en este caso, estoy agregando. Aquí podemos ajustar como digamos, como si fuera el pincel vectorial, lo que vienen siendo los componentes. ¿Sale? Entonces podemos también utilizar el color que tenemos ahí, ¿no? Podemos pintar con verde. Está. ¿Sale? Aquí le deben haber dado variaciones de colores para irle dando el efecto que tenemos ahí. ¿Sale? Entonces, de esta manera podemos trabajar con lo que viene siendo a ver, ahí está. Me voy a regresar aquí. Ahí está. Y esta es otra manera de ir enriqueciendo el trabajo apoyándonos con las herramientas que tenemos aquí en la parte de Persona Pixel, ¿no? Hay, digamos que otras herramientas, es cuestión de que las vayan probando. Si ya ocupan Photoshop o se acuerdan del curso de Photoshop, son herramientas muy parecidas, ¿no? O sea, el bote de pintura que sirve para rellenar toda una capa o toda una selección. Tenemos las herramientas para ir seleccionando, las herramientas elípticas, los cuadrados, lo que es la selección a mano alzada, ¿sale? Selección por pixel, la herramienta de pixel, que es como un pincel, pero más duro, por así decirlo, ¿no? El borrador, sobreexposición, subexposición, difuminado. Viene siendo la sobreexposición, si no me equivoco ahorita, es como para irle dando brillos. Lo que viene siendo subexposición es para ir dando sombras, ir oscureciendo las partes. Para las personas que van al curso de Photoshop es como cuando trabajamos con la modelo, ¿no? Ir oscureciendo ciertas zonas e ir dando brillos a otras zonas. Pincel difuminado para ir que los colores se vayan así como que mezclando, como si estuvieran frescos y los vayamos moviendo ahí con el dedo, ¿no? Desenfoque, de enfoque, etcétera, ¿no? Ahora, obviamente estas herramientas ahorita están en un nivel básico, no llegamos a un Photoshop, por así decirlo, ¿no? Ni tenemos todas las herramientas que podemos encontrar en lo que viene siendo la parte de Affinity. ¿Okay? ¿Preguntas hasta ahorita? No. Ok, bueno, entonces continuamos. Entonces, este es un ejemplo de cómo pueden tener ustedes sus recursos categorizados, ¿no? Por ejemplo, este fue un trabajo donde sacaron estos assets que pueden, digamos, que ser reutilizados en algún momento. ¿Okay? Bueno, ahora bien, ya para finalizar,
nosotros ya vimos maneras como podemos reutilizar, en este caso recursos, hace un momento las plantillas. Ahora bien, un archivo de Affinity, guardar como el template, se va a guardar como un archivo de Affinity y solamente se podrá abrir con el programa Affinity Photo, ¿sale? Ahora, ustedes pueden exportar un trabajo de Affinity en diferentes formatos, ¿sale? Entonces, por ejemplo, yo ahorita tengo seleccionado este grupo, yo le puedo dar aquí clic a exportar y estas son mis opciones que tengo de exportación, ¿sale? Yo puedo exportar a todos estos archivos, a esos tipos de archivos. Puedo exportar a PNG, a JPG, a GIF, a TIFF, que vienen siendo archivos de imagen, ¿no? Puedo exportar a Photoshop, solamente que hay ciertas características que no, que digamos que no se exportan de manera correcta, ¿no? Entonces habría que ir checando cuáles son las características que me permite exportar para seguirlo trabajando en Photoshop. O sea, sí voy a abrir un archivo de capas, pero habrá ciertas características que yo utilice en Affinity que al momento de abrir en Photoshop no estén disponibles o que las haya convertido a capas de píxeles, ¿sale? Entonces hay que ir viendo esto, más que nada ir checando la documentación para ir viendo estas peculiaridades, ¿no? Podemos pasarlo a un PDF, ¿sale? Si es un PDF para imprimir, si va a ser un PDF para manejar como archivo, ¿sale? Todas las opciones, aquí digamos que tienen opciones rápidas y aquí tenemos lo que vienen siendo ya opciones más avanzadas, ¿no? ¿Sale? Este archivo SVJ y EPS son archivos de vectores, ¿sale? Entonces aquí por ejemplo pueden exportarlos y abrirlos con Illustrator en estos dos tipos de formatos, ¿sale? Este es el archivo HDR para, digamos, que lo va a exportar con toda la calidad posible, ¿no? Son los que utilizan los archivos de foto, las cámaras profesionales, ¿sale? Entonces, pues los demás la verdad no los he ocupado. No sabría a ciencia cierta en qué casos usarlos, ¿sale? Pero creo que para lo que nosotros lo vamos a ocupar nos basta con estos 4. Si vamos a hacer una exportación para que lo puedan trabajar desde Illustrator, estos 2. Si lo queremos manejar como un documento en PDF, lo hacemos con este. Y si queremos posteriormente trabajarlo en Photoshop, lo hacemos con un archivo en PSD, ¿sale? Entonces, esta es una manera de exportar de manera rápida, ¿no? Entonces, por ejemplo, le vamos a dar aquí PNG y vamos a darle exportar, ¿sale? Vamos a ponerle aquí, vamos a crear una carpeta nueva, a ver si me deja aquí, ahí está. Vamos a guardar. Y si ahora me voy a esa carpeta, tengo mi imagen, ¿sale? En PNG. Ok. Bueno, ahora también tenemos aquí el persona exportación, que digamos que ya tiene ciertas opciones. Tengo aquí lo que vienen siendo las capas. Tengo la parte de sectores, ¿no? Un sector es una parte del documento que se va a exportar. Yo puedo tener, por ejemplo, un archivo. Vamos a abrir uno más grande. A ver, vamos a dar archivo, abrir reciente, ¿no? Si yo me voy a persona exportar, yo aquí tengo 2 sectores.
tengo la parte de la paleta y tengo la mesa de trabajo. Entonces yo aquí, si despliego esta parte, puedo elegir cómo exportarlo, ¿no? Por ejemplo, si yo exporto toda la mesa de trabajo, en este caso se va a exportar como PNG, ¿sale? Pero yo puedo, por ejemplo, agregar aquí abajo que se exporte también. No me está dejando seleccionar. Como que se me atoró ahorita se atoró el programa. A ver, voy a cerrar. Ok, vamos a cerrarlo desde aquí porque vamos a volver a abrir. Vamos a abrir una nueva aquí. Ahí está. ¿Sale? Pues, por ejemplo, aquí tengo estos sectores. Yo, por ejemplo, pudiera agregar un archivo nuevo. En este caso, vamos a crear un sector nuevo. Y quiero exportar, digamos que solamente esta parte del trabajo, ¿no? Aquí tengo este sector, que es la selección que acabo de hacer. Voy a quitar esta. Y aquí me dice que el archivo se va a exportar con este nombre, sector 1 PNG. ¿Sale? Si yo le doy clic aquí, simplemente le doy guardar y ya se exporta, ¿no? Esta parte. Pero yo puedo, por ejemplo, agregar que se exporte en diferentes tipos, que se exporte en JPG, que se exporte en TIFF, por ejemplo, que se exporte en, no sé, en SVJ, ¿sale? Y ya simplemente le doy exportar sectores y todos los que yo tenga seleccionados se van a exportar de golpe, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy aquí también de uno en uno, o puedo darle clic aquí y voy a exportar, nada más le indico en qué carpeta se exportan todos, digamos que en todos los formatos que yo seleccione aquí, ¿sale? Entonces yo aquí puedo, digamos que si necesito exportar a diferentes tipos o a diferentes tamaños, porque también funciona con los tamaños, aquí podemos decir si queremos que se inserte al doble, o sea que el tamaño se duplique, que el tamaño se triplique o con una medida estándar. Entonces puedo crear documentos de varios tamaños si los voy a usar para diferentes resoluciones. Puedo crear diferentes resoluciones. Por ejemplo, ahorita un ejemplo que se me ocurre es si estoy trabajando y no sé, estoy creando un videojuego y mi imagen tiene que estar en diferentes pantallas de teléfono, pues puedo agregar los diferentes tamaños y al momento de exportar pues voy a tener automáticamente todos los tamaños creados, ¿sale? No tengo que ir de uno en uno. Es, digamos que el uso que podemos darle a lo que viene siendo esta parte de persona exportación, ¿sale? Déjenme checo la grabación. ¿Preguntas hasta ahorita? Bueno, ya para finalizar, vamos a ver otra. Esto ya más que nada viene siendo algo que podemos hacer, ¿sale?
vamos por ejemplo a crear un icono, ¿no? Para nuestro Windows. Entonces voy a crear aquí nuevo y el tamaño que voy a manejar la voy a trabajar con la plantilla de icono, ¿sale? Y ahorita lo voy a crear así, trabajando con uno de estos elementos para irnos rapidito, ¿no? Obviamente esto pues ya ustedes pueden hacer sus propios iconos. Y vamos a ponerle a esta por 56. Ahí está. Vamos a dejarlo así. Ahí está. ¿Sale? Voy a reocupar este asset. Y le voy a dar exportar. Y lo voy a exportar en PNG en tamaño 256 por 256. ¿Vale? Y vamos a ponerle aquí icono. ¿Sale? Vamos a dar guardar. Ahora bien. Una imagen PNG. Les voy a compartir también lo que viene siendo esta página. Voy a actualizar. En esta página ustedes pueden convertir lo que viene siendo una imagen en un icono, ¿sale? Para que yo pueda usar un icono, tengo que trabajar con un archivo .ico, ¿sale? Entonces pueden investigar alguna otra manera de convertir una imagen a .ico. Esta es una manera que yo encontré. Entonces lo que vamos a hacer es mandar esta imagen que generé de 256 por 256. La voy a subir aquí a la página y le voy a dar iniciar conversión, ¿no? Aquí yo puedo elegir si quiero hacer algún tipo de ajuste y le damos iniciar conversión. Una vez que ya se haya convertido, lo podemos descargar, ¿sale? Ahí está, tengo mi icono. Ahí está. Le voy a decir que me lo muestre, lo voy a cortar para que yo lo mande a mi carpetita de imagen con la que estaba yo trabajando hace rato. Aquí en equipo, aquí la voy a pegar, ¿sale? Entonces yo aquí ya tengo mi imagen y aquí tengo un .ico, ¿sale? Es la misma imagen, pero ahora está en formato ico, ¿sale? Ahora vamos, por ejemplo, vamos a ver si lo puedo hacer desde aquí. Voy a crear un acceso directo, ¿sale? Y vamos a crearlo, por ejemplo, a lo que viene siendo, no sé, imágenes, ¿sale? Que me mande directo a mi carpeta de imágenes. Creo un acceso directo, se va a llamar imágenes, ¿no? Entonces el icono, este dibujito que nos pone de manera automática, pues ya lo trae el Windows, ¿no? Pero yo lo puedo configurar. Le voy aquí en propiedades y le puedo decir cambiar icono, ¿sale? Entonces aquí le voy a dar examinar y voy a buscar la carpeta de imágenes donde tengo guardado este .icono, ¿sale? Le doy a abrir, le doy a aceptar y ahora mi acceso directo tiene lo que viene siendo el icono, ¿ok? Entonces así ustedes pueden crear sus propios iconos personalizados para la papelera de reciclaje, para lo que viene siendo los programas que utilizan, le podemos ir cambiando, ir personalizando lo que viene siendo nuestro escritorio con nuestros propios iconos, ¿no? O sea, los programas que utilizan, ustedes pueden agarrar, pueden crear sus propios iconos y, por ejemplo, en este caso
pues es un acceso directo a mi carpeta de imágenes. Le doy clic y me lleva a mi carpeta de imágenes, ¿sale? Entonces, es una idea para que ustedes, pues digamos que puedan comenzar a practicar. Pueden ir creando, personalizando sus propios iconos y van personalizando su escritorio, ¿no? Le pueden hacer su fondo de pantalla, le pueden hacer aquí sus propios accesos directos para que ustedes pues pueden ir practicando y ocupando, ¿no? Personalizando su interfaz. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Puede hacerse con cualquier imagen? Sí, pero recuerden que los iconos, en este caso Windows 10 está manejando según la resolución, creo que 256 por 256, entonces que la imagen quede dentro de ese estándar, ¿no? De hecho, pueden crear su cuadrícula de 256 por 256 y trabajar sobre esa cuadrícula, ¿sale? Ok, bueno. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo se le podría bajar la resolución? Pues es que básicamente, si tú creas tu documento 256 por 256, que entre en este espacio, ¿sale? Y ya con eso va, digamos que va a entrar. Para poderlos usar como iconos, al menos en la parte esta de Windows, de los accesos directos, sí hay que convertirlos a icono. Los de imagen no los reconoce, no nos permite cambiarlos por archivos de imágenes. Ok. Bueno, ¿alguna otra? Ninguna. Ok, bueno, entonces voy a detener la presentación.